Padre Dios Santo y Misericordioso que nos ama siempre, te damos muchas gracias, Señor, primeramente por la salvación. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, derramando toda su sangre para salvarnos. Por tu gran gracia, por tu gran amor, ya ahora somos salvos, justos y santos en el Señor Jesucristo por medio de la palabra del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora somos de Dios. Vivimos en ese mundo, trabajando duro, luchando contra el mundo, contra el pecado, contra nosotros mismos. Mucha lucha, pero somos de Dios. No somos del mundo, ni del pecado, ni de la condenación. Somos de Dios. Pertenecemos a Dios para siempre. Aquí estamos también, Señor, según tu gran voluntad, para recibir tu palabra y tu corazón, tu sentir en nuestro corazón. Así que, Señor, queremos vivir según tu voluntad, según la manera del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por guiarnos hasta aquí. Aquí estamos esperando tu palabra y tu ayuda. No somos nada sin palabra, no somos nada sin congregación. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Solamente pedimos al Señor y confiamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar Génesis, sí, busquemos el libro Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Verso 27 al 34. Génesis capítulo 25, verso 27 dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, de luego que me des a comer de ese guiso, lojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y de guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue.
Así menospreció Esaú la primogenitura. Hoy vamos a aprender sobre esta historia, una historia real, ¿verdad? Fue real. Entonces, aquí en la Biblia, Dios está hablando sobre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la manera de Dios. Dios comenzó la historia del mundo para salvar, ¿verdad?, al mundo, para formar un pueblo salvo, un pueblo justo y santo. Se llama la iglesia, se llama Hijo de Dios. Entonces Dios está trabajando en esto, aún no terminó la historia del mundo. Mucha guerra, rumores de guerra, terrores, hambre, ¿verdad? Mucho en muchos lugares está sufriendo de inundación, de terremoto, hambre. Aún no terminó la historia del mundo, pero estamos llegando al final del mundo, el último siglo del mundo. Entonces, sí, vamos a seguir aprendiendo, ¿verdad?, sobre la manera de Dios, cómo Dios salva el mundo, cómo Dios lleva a su reino a cada uno de nosotros. Es un tema, ¿verdad?, un tema muy importante. Por eso, cada domingo nosotros lo repasamos y repasamos sobre el Evangelio de la salvación y entendiendo, ¿verdad?, que quiénes somos, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Siempre recordamos y repasamos quién soy yo. Soy de Dios, soy hijo de Dios. ¿Por qué? Siempre nos preguntamos, ¿por qué? Por la gracia, ¿sí? Por la palabra de Dios, por la autoridad de Dios, por potestad de Dios. Así viene esta potestad por medio de la palabra. ¿Me explico? Por medio de la palabra. Cada vez entendemos bien así la manera de Dios y la voluntad de Dios, cómo Dios nos salva. Hoy vamos a ver por medio de esta historia de Esaú y Jacob. Ellos, ¿verdad?, son gemelos. Salieron, ¿verdad?, como algún tiempo, ¿verdad?, diferencia de tiempo nada más. Y salieron gemelos. Entonces, nuestra vida aquí en el mundo, no hay mucha diferencia. Aquí está hablando de verdad sobre muchas cosas. Sí, hoy voy a explicar un poco. También aquí está hablando sobre judíos y gentiles. Esaú es sombra de judíos como primogénito. El pueblo de Israel, ¿verdad?, es primogénito de Dios. Dios lo llamó primero y después a los gentiles. Entonces, Esaú, ¿verdad?, era una sombra de los judíos. Entonces, Jacob, sombra de los gentiles. Sí, hoy vamos a aprender eso. Voy a escribir un poco para que tengan, en resumen. Siempre en el mundo hay como dos corrientes. ¿Esaú, verdad? No. Esaú y Jacob. Primero vamos a pensar sobre los vivos, los muertos y los vivos. Sí, aquí en el mundo hay dos tipos
tipos de las personas, ¿verdad? Un parte, los muertos, ellos no pueden ir al cielo, pero los vivos pueden ir al cielo. Hay dos tipos de las personas, ¿sí o no? ¿Es así? Si hay reino de Dios, si hay el infierno, solamente hay dos caminos, camino de la muerte y camino de la vida. Cualquier persona está caminando por un camino, no puede caminar en dos caminos, jamás. Entonces, uno que no camina por el camino de vida, usted no es vivo, entonces es muerto. ¿A dónde va? Al infierno. Entonces, por medio de esta historia, Esaú y Jacob está hablando sobre dos caminos, dos tipos de las personas. Muchos, ¿verdad? Dice que yo no quiero nada, dice. A mí no me gusta ver camino de vida, camino ni de la camino de la muerte. Entonces, ¿en qué parte está usted? ¿En medio? No hay medio. Uno que no camina por el camino de vida, seguramente está caminando por el camino de la muerte. Si muere, ¿a dónde va? Al infierno. Existe el infierno. Cada uno tiene que elegir su camino. Esa salvación, ¿verdad? Vamos a hablar siempre sobre la salvación de espíritu. Una vida nueva. Hay que renacer, hay que revivir los muertos. Éramos primero nosotros, ¿verdad? Antes de la salvación, nosotros éramos muertos. Es cierto. Esaú, ¿verdad? Hoy vamos a hablar esta historia. Esaú ya se equivocó, ¿verdad? Él menospreció primogenitura. Esta primogenitura es como una sombra, ¿verdad? Una explicación de la salvación. Una bendición espiritual, que es, ¿verdad? El mayor entre muchas bendiciones espirituales. No estoy hablando bendición de la carne. En este mundo sí hay, ¿verdad? Un costumbre, una ley. Primogénito, aquí en la Biblia dice también, recibe doble, ¿verdad? De la herencia de su padre. Entonces, primogénito va a recibir bendición doble. ¿Sí o no? Primogénito. Según costumbre del mundo, según regla del mundo, de la familia, pero la Biblia no está diciendo una herencia del mundo, ni de sus padres. Está hablando sobre el reino de Dios, el reino de Dios. Entonces, todo el mundo está caminando por el camino, por un camino. Nosotros vamos a caminar, estamos caminando por el camino de vida. Sí, el camino de la muerte, ¿verdad? No sé cómo, no se ve exactamente, pero uno que sigue según lo que se ve, está caminando por el camino del mundo, por el camino de la muerte. Uno caminando según su pensamiento, está caminando por el camino de la muerte. Con mucho cuidado, hermanos. Un camino de ignorancia, un camino de incredulidad, un camino de desobediencia. Oscuro, muy oscuro este camino. Entonces uno no sabe de dónde viene usted, a dónde va, por qué vive. Es un camino, ¿verdad? Muy oscuro. Así no sabe a dónde va. Uno que no sabe a dónde va, seguramente está caminando por el camino de la muerte. ¿Sí o no? Muchos están caminando, son muertos. Menospreció, ¿verdad? Esaú, esta primogenitura. Así muchos están menospreciando esta bendición del reino de Dios. Buscando según su deseo de la carne. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? ¿Verdad? Pero si hay el camino de vida.
donde hay guía de Dios, donde hay protección de Dios, ese camino no puede caminar solo. No, eso hay que caminar juntos. Esto es la manera de Dios. Hay que caminar juntos. Dios así formó la iglesia. ¿Por qué debemos caminar juntos por el camino de vida? Porque mayoría, ¿verdad? Mayoría son muertos. Entonces, un vivo, por ejemplo, ¿verdad? Un vivo, ¿en dónde vive? En el mundo, ¿no? En medio de los muertos, muchos muertos. Entonces, un vivo, ¿cómo puede vivir ahí entre los muertos? Qué difícil. Por eso siempre esperamos, ¿sí o no? La reunión de los salvos, ¿sí o no? Buscamos siempre comunión de los salvos. Hay que permanecer en medio de los salvos. Hay que buscar así la iglesia verdadera. ¿Qué es la iglesia? Sí hay mucha iglesia, pero la iglesia que no predica el evangelio verdadero no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor. Dios, Jesucristo, vendrá en el aire para arrebatar la iglesia. ¿Sí? Así que nosotros debemos caminar juntos. En medio de los salvos, ¿verdad? En medio de los muertos, un salvo, ¿cómo puede perseverar y permanecer ahí? Es un sufrimiento, un dolor muy grande del corazón. Qué lástima, gran lástima. Entonces siempre busca, ¿verdad?, al grupo salvo y vivo. Así que un vivo quiere permanecer en medio de los salvos. Allí hay guía del Espíritu Santo y nos presenta también revelación de Dios. Mire, revelación de Dios. ¿Quién puede manejar revelación de Dios? Un hombre muy santo maneja. No es así. Hoy en día no es época de los profetas ni de los, ¿verdad?, discípulos. Ya terminó esta época. Y ahora Dios dirige, guía, ¿verdad?, por medio de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Los vivos. Los vivos, ¿verdad?, son la iglesia. Los salvos son la iglesia. Ocupamos esta guía, ¿verdad?, de los salvos. En medio de los salvos vamos a caminar juntos. Esto es el camino de obediencia. Esto es el camino de la fe. Un salvo tiene que caminar por el camino de vida siempre. Tiene que caminar por el camino de la luz. Sabe, ¿verdad?, a dónde va, de dónde viene, por qué vive. Los vivos saben. Pero los muertos no saben, no saben nada. Entonces Esaú, ¿verdad?, así vivía según su deseo de la carne, buscando solamente lo que se ve, que como, ¿verdad?, que bebo, cómo vivo aquí en el mundo, buscando una bendición de la tierra, de la carne, nada más. Y perdió su primogenitura también, ¿verdad? Porque él lo menospreció. Ah, no me importa eso. ¿Por qué? Ahorita tengo hambre, ¿verdad? Hay que comer. Y lo menosprecia. Por eso uno buscando, ¿verdad?, su manera de sobrevivir en ese mundo, se aparta de la iglesia. Uno buscando, ¿verdad?, una comunidad de la vida, se aparta de la comunión. No, eso eligiendo, ¿verdad?, está eligiendo maldición, no es bendición. Ah, sí, podría ser bendecido, ¿verdad?, materialmente, económicamente. Sí, buscando, porque él está buscando así las cosas que se ve, pero está apartándose de los vivos. ¿Cómo puede ser guiado?
¿cómo puede ser, verdad, protegido? No. Así, Esaú, ¿verdad?, menospreció primogenitura. Pero Jacob, ahorita, ¿verdad?, no se ve esta bendición de primogenitura. ¿Qué será primogenitura? Carnalmente, ¿verdad? Así podemos pensar un poco, pero según la historia de Jacob, podemos entender que él buscaba esta bendición espiritual. No, él no estaba esperando una bendición de la carne, no. Por eso esta historia nos enseña un salvo. Para ser salvo, ¿qué tiene que hacer? Un salvo, ¿verdad? Después de la salvación, ¿qué tiene que hacer? La bendición de la primogenitura se refiere a una bendición de la salvación. También ser como herederos, ¿verdad? Ser heredero del reino de Dios. Él puede recibir herencia de Dios. Los hijos de Dios van a recibir la herencia de Dios. ¿Cómo se llama eso? El reino de Dios. El reino de Dios. Así que Jacob quiso, ¿verdad?, recibir esta primogenitura. Los vivos, o sea, los salvos, tienen una característica, sí, los vivos. Los vivos pueden escuchar y distinguir. Los vivos pueden ver y distinguir, ¿sí o no? Los muertos no pueden escuchar ni ver. Es así. Por eso los vivos pueden escuchar la voz de su pastor y sigue, y sigue. Entonces el que no escucha, ¿cómo puede seguir? Es difícil. El que no ve, ¿verdad? Por la fe. Sí, nosotros tenemos una fe, ¿verdad?, de lo que no se ve. Es como una certeza de lo que no se ve, pero tenemos una confianza grande en lo que no se ve. Ha de venir, ¿verdad? Ha de llegar a cada uno de nosotros. A Dios así nos bendecirá de gran manera. Una bendición, ¿verdad?, del reino de Dios, una bendición espiritual. Los vivos no pueden permanecer en medio de los muertos. Hemos aprendido sobre Lázaro. Ya Lázaro, ¿verdad?, murió. Jesucristo llegó después de 4 días. Entonces, ya, un olor muy feo, ¿verdad? Feo, de cadáveres, podrido. Entonces Jesucristo dijo, ven fuera, Lázaro. Entonces Lázaro salió con momia, ¿verdad? Sí, todo, vendado. Mire cómo este vivo ya ahora salió de la tumba de los muertos. ¿Cómo puede volverse a la tumba? ¿Cómo puede vivir en medio de los cadáveres? No, eso, qué feo, ¿no? Qué feo, olor feo. Ellos no saben nada, no se sienten nada, muertos. Entonces un salvo, ¿cómo puede vivir en medio de los muertos? Por eso buscamos siempre la comunión. Siempre buscamos la palabra de vida. Eso es característica de los vivos. Los llamamos como vivos. Por eso los salvos permanecen en la iglesia y aman también, ¿verdad?, unos a otros. Como la Biblia dice, el que es nacido de Dios, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Los vivos tienen el amor de Dios y ama a Dios y también al que ha nacido por él. Aquí, entre nosotros, hay que amarnos unos a otros. Este amor es como un fruto principal de la salvación. Así que los vivos tienen una característica distintas, diferentes.
Así vamos a llevar, ¿verdad? Este corazón, esta voluntad de Dios. Los hijos aman mucho a sus padres y también los hijos, ¿verdad? Entre los hijos se aman también porque son hijos de mismo padre, misma madre. ¿Sí o no? Se aman, es normal. Se perdonan y también como aceptan, ¿verdad? Unos a otros. Sí, cada uno tiene un defecto y errores, una vida, ¿verdad? Perdida, un vicio. Uno tiene entre los hermanos. Pero, ¿cómo puede abandonar? No, es mi hermano. Carnalmente, si es así o no. ¿Es así? Como madre abandona, ¿verdad? Desampara a un hijo que tiene un vicio, anda en el mundo. Llora, madre llora. Lo ama siempre. Cuanto más Dios ama, ¿verdad? A sus hijos. Y entre los hermanos salvos y vivos, ¿cómo no deberían amar unos a otros? Vamos a amarnos. Eso es una característica de los salvos. Y también aman a los perdidos. Esto es el amor de Dios. Esto es el amor de Jesucristo. Jesucristo vino al mundo para salvar al mundo. Por el amor, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Jesucristo, Hijo unigénito. Por eso, primogenitura, ¿verdad? Es como una bendición de Jesucristo. Hablando primogénito. ¿Quién es? Jesucristo. Así Dios nos permitió este amor. Entonces los vivos, ya ahora, aquí, casi mayoría, ¿verdad? Tiene su convicción de la salvación, están vivos. Entonces los vivos tienen que mantenerse, ¿sí o no? Sí, tienen que cuidarse bien. Hay que comer bien, hay que beber bien para mantener su salud. Por eso la Biblia dice, Filipenses 2, verso 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación, en su salvación de espíritu, de su vida cristiana. Ha sido salvo. Tiene que cuidar mucho su vida nueva. Vivos. Tiene que cuidar mucho su vida y su camino con temor y temblor. ¿Por qué? Porque uno puede perder. La salvación de espíritu nunca se va. Esto es sello de Dios. Pero la salvación de la vida cristiana podría perder. Uno no pone atención en su vida cristiana, menospreciando, ¿verdad? Consejo y palabra de Dios, como se pierde, ¿verdad? Su dirección y sufre mucho también. Entonces, sí, con temor y temblor vamos a cuidar mucho nuestro camino, la vida de los salvos, la vida de los salvos, la vida de los vivos. Vamos a buscar Deuteronomio, capítulo 4, Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 4, verso 9. Verso 9. Sí, leamos juntos, vamos. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia,
para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñanzas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Las enseñarás a tus hijos. Mire, aquí está hablando sobre la vida de los hijos de los judíos. Los judíos tienen que enseñar y enseñar, ¿verdad? Lo que ha visto, lo que ha hecho Dios en las vidas de sus padres. Gran milagro, ¿verdad? Era un testimonio de Dios, era una prueba y como evidencia de presencia de Dios. Dios está vivo, eres único, no hay otro. Algo así los judíos entendieron, ¿verdad? Bien. Y recibieron mucho testimonio de Dios por los profetas. Y hablaba Dios, ¿verdad? A ellos por medio de los profetas. Han visto, aquí dice, ¿verdad? Han visto mucho milagro. Así ellos salieron de la tierra de Egipto, ¿verdad? Por milagro. Dios abrió el mar rojo. Ellos cruzaron. Ellos vivieron 40 años en el desierto por milagro. Era milagro. Descendía cada día maná, comida del cielo. Había columna de nube y columna de fuego. En el desierto, ¿quién puede sobrevivir sin columna de nube? Sin columna de fuego. Nadie. Entonces experimentaron ellos. Pero aquí dice, por tanto, ¿verdad? Ustedes han visto, ustedes han entendido. Entonces, guárdate, por favor, guárdate. ¿Qué quiere decir guardarse? Hay que observar bien su vida, ¿verdad? ¿Qué le falta? ¿De qué está pensando usted? Hay que guardar a sí mismo, a sí mismo. ¿Cómo suena esto? Tiene que guardar bien, ¿verdad? Su alma, su espíritu, tiene que guardar bien su cuerpo también del pecado, ¿verdad? Por eso físicamente ocupamos ejercicio. No comer, ¿verdad? Algo malo, no. Hay que como guardarse muy bien. Vamos a guardar nuestro corazón. No vamos a permitir algo malo de como fornicación, ¿verdad? Pasa muchas veces alrededor de nuestra vida. Fornicación, adulterio y lobo, ¿verdad? Un pensamiento malo. Y pasa sobre arrogancia, soberbia del corazón. Y viene también un celo, con odio, ¿verdad? Ira contra muchas personas. Entonces, le afecta. Y se mete en su corazón, ¿verdad? Ya, va a tener mucho tropiezo. Hay que guardarse bien, así, me explico. Ya ahora somos vivos, ¿sí o no? Vivos, los vivos tienen que guardarse bien. Vamos a guardar bien. Dice con diligencia, cada día. Cada día vamos a guardarnos. Y dice también no olvidarse. No te olvides de las cosas que tus ojos han visto. No te olvides de las cosas que han escuchado. Hay que recordar bien, ¿verdad? Sobre nuestra vida nueva. ¿Quién soy yo? Soy vivo, soy hijo de Dios. Hay que como recordar siempre. Hay que como recordar, ¿verdad? No olvidarlo, no olvidarse. Pero nosotros fácilmente, ¿verdad? Lo olvidamos. Así nosotros tenemos mucha debilidad. Por eso ocupamos la comunión y la reunión. Por eso cada semana ocupamos la palabra de vida. ¿Sí o no? ¿Es así? Eso es nuestra debilidad.
¿Quién es usted? Fuerte. No es así. Qué débil, ¿verdad? Qué arrogante también. Corazón muy duro. No quiere cambiar, no quiere arrepentirse. Quiere llevar así en su corazón, ¿verdad? Lo que está pensando, ¿no? Si viene una verdad, tiene que dejar su pensamiento y aceptarlo. ¿Sí o no? Eso es la obediencia. Eso es su bendición. Aquí estamos, por eso, cada domingo, para guardarnos y para recordar, ¿verdad?, las cosas que ha hecho Dios por nosotros. Para guardar y como recordar, ¿verdad?, lo que nos permitió Dios. Siempre le pasamos, sí, Señor, sí, Señor. Aquí estamos, por eso, escuchando de nuevo y de nuevo. No, aquí estamos esperando, ¿verdad? Una cosa muy nueva. No siempre lo hablamos, le pasamos lo mismo, ¿sí o no? Es algo más seguro. No espere algo muy nuevo. Uno habla muy nuevo, entonces, ¿qué es eso, verdad? Es mejor, ¿verdad? Repasarlo lo que tenemos, lo más seguro. Vamos a repasar y repasar. Así es la salvación. Entonces, aquí estamos por eso los domingos y los miércoles para recordar lo que ha hecho Dios, lo que nos dicho, ¿verdad? Nos ha dicho Dios. Repasar, para repasar. En memoria de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a perder nuestro corazón. Guardar nuestro corazón es importante. Proverbios capítulo 4, verso 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, si hay mucha cosa que guardar, ¿verdad? Si hay muchas cosas, pero guarda tu corazón primero. No tiene que soltar así su corazón a la fornicación, a la desobediencia, al como rebelde, ¿verdad? Al corazón rebelde. No, hay que guardarse y recordando bien lo que ha hecho Jesucristo. Eso es la vida de los vivos. Hay que guardarse con mucho cuidado. Dice, ¿verdad? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Guardaos, ocupaos. Y no olvidarse, ¿verdad?, de estas palabras. Por eso vamos a recordar eso siempre. Lo que debemos hacer también, ¿verdad? Siempre vamos a predicar. Eso siempre Dios nos hace recordar. ¿Quién soy yo? Soy embajador del reino de Dios. Jesucristo vino al mundo como embajador del reino de Dios. Anunció Él el Evangelio. Se llama el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es? El reino de Dios. Nosotros así tenemos gran responsabilidad. Los muertos, alrededor de su vida, muchos muertos, ellos no saben, no entienden, no tienen. Entonces nosotros que tenemos, ¿verdad?, esta palabra de vida vamos a compartir. Eso es gran responsabilidad de los vivos, Aquí estamos para valorar más lo que tenemos, para valorar más, ¿verdad?, lo que debemos cumplir y obedecer, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Muchos están perdiendo, menospreciando así la palabra de Dios. Como Esaú, ¿verdad?, menospreció su primogenitura y perdió mucha bendición. Sí, según texto de la Biblia, Esaú tenía gran riquezas del mundo. Sí, él también era rico, pero
la primogenitura, ¿verdad? Se refiere a la bendición espiritual. Y también Esaú, ¿verdad? Y Jacob explica sobre también los llamados, por ejemplo, y los escogidos. Son muchos, ¿verdad? Llamados, pero pocos escogidos. Mire, Esaú y Jacob ya salió, ¿verdad? Como gemelos, igualito, ¿verdad? Sí, como tenía un carácter muy diferente, figura muy diferente, pero es como hermano, ¿verdad? Salió juntos, gemelos. En ese mundo hay muchos también creyentes cristianos que se dicen como Esaú, ¿verdad? Jacob. Ellos, sí, confiaban en Dios, sí o no, pero Jacob, solamente Jacob recibió esa bendición de primogenitura. Esaú no. Por ejemplo, Esaú podría arrepentirse y buscar, ¿verdad?, una manera de Dios, pero en la Biblia no dice sobre esto. Por eso no podemos decir que como ya Esaú también fue escogido, ¿o no? San Mateo capítulo 7 habla sobre la puerta, ¿verdad? Ancha y puerta estrecha. Dice, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, ¿verdad? Por la puerta ancha, muchos. Y pocos son, ¿verdad? Pocos son los que la hallan como encontrar, ¿verdad? Esta puerta estrecha. Es así. Mire, los incrédulos, ateos, no buscan esta puerta de la salvación. ¿No? Sí, los creyentes buscan. Pero entre todos los creyentes, buscando una puerta, ¿verdad? De la salvación, de entrar al reino de Dios. Pero dice la Biblia, dice, muchos entran por la puerta ancha. Muchos. Así la Biblia dice también, ¿verdad? Mateo 22, verso 14. Muchos son llamados, pocos escogidos. Dios sí nos llama. Dios llama al mundo, es cierto. Así, ¿verdad? Jehová cargó el pecado del mundo sobre el Señor Jesucristo. Se llama pecado del mundo. Sí. Así Dios salvó al mundo, por ejemplo. Quiere salvar al mundo entero, pero pocos son los que la hallan. Una puerta estrecha. Pocos son. Entre muchos que buscan, pero pocos los que la hallan. Entonces, como Dios nos llama, sí, por la palabra, ¿no? Podría ser llamado por milagro, sí, pero escoger solamente por la palabra. Uno llega, ¿verdad?, por algo que pasó en su vida. Ah, sí, Dios me hizo eso. Entonces me arrepentí. O sea, entendí que yo, ¿verdad?, caminaba muy mal. Entonces Dios me hizo arrepentir, regresar, devolver. ¿A dónde? ¿Verdad? Entonces a la iglesia. Pero así muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Cómo Dios nos escoge? Por la palabra. Por medio de la promesa, Dios nos llama y nos escoge. Por medio del Evangelio nos llama y nos escoge también por el Evangelio. Si Dios nos llama por medio de la iglesia y Dios nos escoge también por la iglesia. Eso es la manera de Dios.
Por ejemplo, ¿verdad? Hoy ya fuimos llamados a la reunión de domingo, ¿verdad? Al sermón dominical. Aquí, bienvenidos hermanos, siempre. Pero aquí, entre nosotros también, ¿verdad? Algunos no ponen atención, otros sí. Entonces, esa palabra entra, ¿sí o no? Se mete en su corazón y trabaja. Sí, podemos llamar, ¿verdad? Escogido por la palabra, tomado por la palabra. Es cierto. Hace alguna semana pasada, hubo el seminario en Rimón. Aquí en Guapile también hubo, ¿verdad? El seminario. Venían varios llamados. Sí, podemos llamar, ¿verdad? Sí, llamados, invitados, pero pocos escogidos. Hoy llegaron algunos por medio de este seminario. Sí, bienvenidos. Así que cada uno, ¿verdad? Tiene que ser escogido por Dios. No solamente escuchando una vez, ¿verdad? No, tiene que ser escogido por la palabra. Los escogidos se quedan en la iglesia. Yo lo veo así, de esta manera. Pero uno escuchando, ¿verdad? Y se va. Y anda como quiere. A veces esa iglesia y no me gustó y se fue a otra iglesia y no tiene su iglesia propia. La iglesia es el cuerpo del Señor. La iglesia es el cuerpo del Señor. Entonces, uno que no tiene cuerpo, ¿en dónde está usted? Hay que tener, ¿verdad? Un raíz de la fe, ¿verdad? Profundo, arraigado aquí en el campo de Dios y se crece. Arrancando, ¿verdad? De aquí, poniendo otro lugar. De nuevo lo arranca y pone. ¿Cómo va a crecer este árbol? Imagínense. Entonces, ¿por qué ellos no fueron escogidos? Fueron como escuchados, ¿verdad? Escucharon bien. Pero ¿por qué no fueron escogidos? Imagínense, multitud de los judíos estaban con el Señor Jesucristo, seguían, ¿verdad? Multitud al Señor Jesucristo, han visto, han tocado, palmado, han comido, ¿verdad? Con Él. Pero no entendieron ellos. Vamos a buscar Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 1. Al 3. Escucharon, ¿verdad? Pero no fueron escogidos. Este trabajo de escoger es el trabajo de Dios, no de nosotros. Solamente nosotros vamos a recibir la palabra. Esta palabra nos toma, nos agarra. Esto es el poder de Dios y la obra de Dios. ¿Por qué no fueron escogidos? Porque no dejaron su pensamiento, porque no dejaron su justicia propia. Así la palabra no puede quedarse ahí, como una semilla que cayó junto al camino, como una semilla que cayó en parte, ¿verdad? Un parte en pedregales, entre espinos, no pudo llevar fruto. Fracasaron. Capítulo 10, verso 1. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dice, tratando de procurar, ¿verdad? Establecer
la justicia suya, la suya propia, justicia, obra buena, su pensamiento, su entendimiento. Así no se calza, ¿verdad? En su pensamiento, en su entendimiento, entonces lo rechaza, ¿verdad? Ah, no me parece bien. No es así. Hay que examinar y escudriñar y probar, ¿verdad? Esta palabra con su conciencia buena. Uno, ¿verdad? Escuchando una vez, ah, no me gusta eso, y se fue. Qué necio. Hay que probarlo. ¿Es verdad o no? Lo que tengo yo, ¿es verdad o no? ¿Ha sido salvo? ¿Es verdad o no? Hay que probarlo, hermanos. Por eso muchos aquí está hablando especialmente sobre el pueblo de Israel. Israel se llama el pueblo santo, escogido, ¿sí o no? Por Dios, distinguido de los gentiles. Los gentiles, ellos no tenían profetas, ni palabra, ni ley, ¿verdad? Ellos tenían sus dioses ajenos, no era Dios. Pero el pueblo de Israel ya recibía mucha revelación de Dios, escuchaban la palabra de Dios por medio de los profetas, escuchaban directamente, han visto mucho milagro, gran beneficio, ¿verdad? Gran ventaja de la vida. Otros gentiles, ¿no? Entonces, sí, aquí dice, ¿verdad? Así, el pueblo de Israel tenían mucho celo de Dios, mucho celo de Dios. Diciendo, ¿verdad? Somos de Dios, somos descendientes de Abraham, somos descendientes de Moisés. Hablando así, ellos mataron al Señor Jesucristo. ¿Qué es esto? Así que, ¿por qué pasó eso, verdad? Hoy en día también, ¿por qué pasa eso? A muchas personas, aquí dicen, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, ¿por qué no entra? Porque no quiere soltar lo que tiene, su pensamiento, su orgullo. No quiere soltar, ¿verdad? Hay que ser humilde. ¿Quién es usted? Pecador. Es un pecador nada más. Sin revelación de Dios, ¿qué podemos entender? Nada. Sin iglesia, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Nada. Yo no soy nada. Entonces, vamos a dejar nuestro pensamiento. Isaías 55, verso 7 dice, deje el limpio su camino, deje el limpio su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Vuélvese a Jehová. Entonces uno que no deja su camino, no deja su pensamiento, ¿cómo puede volverse a Jehová? Por eso, llamado, ¿verdad? Ah, llegó, qué dicha, llegó, pero no quiere soltar su pensamiento, no ni quiere dejar ver su camino, entonces la palabra no entra. Fue así, ¿verdad? A muchos, a los judíos también fueron. Caín y Abel fue así, Caín y Abel. Por ejemplo, ¿por qué Dios no recibió la ofrenda de Caín? ¿Por qué Dios recibió, verdad, la ofrenda de Abel? La Biblia dice, Hebreo capítulo 11, verso 4, dice, por la fe. Por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, dice, por la fe. Por ejemplo, Abel, ¿verdad? No fue salvo por sacrificio, ¿no? No está diciendo eso, dice por la fe. Él ofreció, ¿verdad?
un excelente sacrificio, más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. ¿Esa fe cómo viene? Por él, oír. Así viene esa fe. Ya recibió, ¿verdad?, ese entendimiento y ofreció como ofrenda y sacrificio más excelente que Caín. La ofrenda de Caín, no, Caín, ¿verdad? Era una ofrenda de los muertos. Pero la ofrenda de Abel era una ofrenda de los vivos. ¿Me explico? Es así. No por ofrenda. Dios a uno salva por la ofrenda. No, eso no. Primero tiene que ser vivo. Los muertos no pueden hacer nada. Tienen que ser vivo. Y después puede ofrendar, ¿verdad? Sacrificar a Dios y glorificar a Dios. Eso es, sí, la manera de Dios. Fueron llamados Caín y Abel. Así sacaron, ¿verdad?, una voluntad bonita para ofrendar a Dios un sacrificio, holocausto. Pero Caín no pudo, porque era muerto. Abel ya fue, ¿verdad?, salvo, fue vivo por la fe. Así ofreció a Dios, pudo ofrecer a Dios y recibió. Yo pensaba, ¿verdad? Entonces aquí en la Biblia nos dice sobre como arrepentimiento de Caín. ¿Caín se arrepintió o no? ¿Verdad? Aquí en la Biblia dice, no dice eso. Entonces no sabemos, ¿se arrepintió o no? Si no, mató a Abel. No se arrepintió. Mató a su hermano Abel. ¿Qué quiere decir eso? Uno, ¿verdad? Como sintiendo un poco de resentimiento de alguna ocasión. Entonces, ¿por qué, verdad, me pasa eso? Para que se arrepiente. Pero agarra, ¿verdad?, en su corazón como una cólera, ira contra otra persona. ¿Qué le sirve? ¿De qué aprovechará? Nada, nada. Le afecta más. Poniendo en su camino, ¿verdad?, un tropiezo a sí mismo y se calle. Tropieza. ¿Por culpa de quién? De usted, de sí mismo. Entonces, Caín, ¿verdad?, tenía que arrepentirse, pero mató a su hermano. Hoy en día a muchos pasa eso. A muchos pasa, ¿verdad? ¿Qué lástima eso? Se choca algo, ¿verdad?, contra usted, hay que pensar, ¿por qué me choca eso? Hay que aprender y meditar y agarrar, ¿verdad?, como una enseñanza de Dios. Una enseñanza que quiere Dios, ¿verdad?, cambiarme. A Dios quiere cambiarme. Es cierto, vamos a tomar así. Por eso muchos creyentes, entre muchos creyentes, llamados, ¿verdad?, son llamados, pero pocos. Entre los cristianos creyentes, pocos son escogidos. Aquí está hablando sobre dos tipos de personas también. Muchos, ¿verdad? Muchos creyentes cristianos están buscando una bendición de la carne. ¿Por qué llama al Señor? ¿Por qué ora tanto? Escuchando, ¿verdad?, una oración de un cristiano y pidiendo al Señor la bendición de la carne. Solamente, Señor, cuide mi familia, mis hijos, prosperar, ¿verdad?, mis hijos. Sí, es muy necesario, pero no se preocupa por alma de sus hijos. No sabe, ¿verdad?, dónde van sus hijos, si muere. Ellos fueron salvos o no. No se preocupa. Es bendición. Prosperando, ¿verdad?, de mucha manera, tiene mucha riqueza y ganando muy bien. Es bendición.
Sí, bendición de la carne, ¿no? Bendición de la carne, bendición del mundo. Pero Dios quiere bendecirnos la bendición espiritual. Eso es principal. No se equivoquen. No tenga mal entendimiento de eso. No estoy diciendo, ¿verdad? Eso no ocupamos. Sí ocupamos. Pero la Biblia dice, primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que ocupamos, o serán añadidas, no serán añadidas. Eso es nuestra fe. Eso va a venir, ¿verdad? Pero nosotros primeramente vamos a buscar el reino de Dios y la justicia de Dios. Busquemos Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios capítulo 1, verso 3 al 4. Dice, Efesios 1, verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios, ¿verdad? Dios bendito y nos bendijo con toda bendición espiritual. Aquí no está hablando de bendición carnal, dice bendición espiritual. Dios quiere bendecirnos de la bendición espiritual. ¿Me explico? Aunque no tiene mucha riqueza, pobre, pero puede ser bendito por la bendición espiritual, paz y gozo. Si uno comiendo y bebiendo bien tiene paz, ¿de qué? De la carne. ¿Sí o no? De la carne. Uno vive cómodamente, tiene paz y gozo. Qué rico, ¿verdad? Esta comida. Qué rico este aire que tengo yo en mi casa. Es bendición de la carne. Sí ocupamos, ¿verdad? A veces, pero no es eterno. Una bendición eterna no es así. Entonces vamos a buscar la bendición espiritual. Así Dios quiere bendecirnos. Por eso, viendo, ¿verdad? Mucha historia de la Biblia, siempre Dios está hablando la bendición espiritual. No se equivoquen. Está hablando y hablando ¿de qué? De la bendición espiritual, no de la carne. Uno busca así la bendición de la carne, ¿verdad? Se pierde su camino. Da y vuelta, ¿verdad? Vagabundeando, ¿verdad? En el mundo, en el desierto. Y qué dicha regresó, qué dicha regresó. Pero muchos no regresan. Y dice el siguiente verso 4, dice, según nos escogió en él. En el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos escogió. Somos escogidos, ¿sí o no? Somos llamados y escogidos, tomado, agarrado aquí en la iglesia, arraigado profundamente en nuestra vida de la fe aquí en la iglesia que es el cuerpo del Señor. Bendito. Es bendición. Bienaventurados. Aquí estamos esperando esta bendición de espíritu. ¿Sí? Nos escogió en el Señor Jesucristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, dice, para que fuésemos santos. ¿Qué quiere decir esto? Ser santo. ¿Quién es santo? Aquí en el mundo no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿quién es justo? El que está en Cristo Jesús. Es santo, es justo. Son, ¿verdad? Escogidos. Fuimos llamados así y también fuimos escogidos por medio de la palabra, por medio de la iglesia, por medio del evangelio. Fuimos escogidos. Aquí estamos, por eso siempre vamos a seguir adelante. Y la vida de los escogidos, por ejemplo, viendo, ¿verdad? La vida de Jacob. ¿Qué le fue? Jacob, ¿verdad? En su vida. Entendemos que él sufrió tanto en toda su vida, ¿sí o no? Él sufrió tanto. Entre los discípulos del Señor Jesucristo, ¿quién vivió cómodamente, ganando mucho dinero? ¿Quién vivió así? Comiendo bien. ¿Quién vivió así? Entre los discípulos. Entre los padres de la fe, ¿quién vivió así? Buscando una bendición de la carne del mundo, un lugar bonito, ¿verdad? Para vivir, para disfrutarse. ¿Quién vivió así? Nadie. Por eso, hermanos, los escogidos, vamos a vivir aquí en el mundo sufrido, afligido. Es bíblico. Pero les pregunto, hermanos,
¿Por qué está sufriendo usted? ¿Por el Evangelio o por el pecado? ¿Por qué está afligiéndose? ¿Por desobediencia o por la iglesia? Suena muy diferente, ¿no? Suena muy diferente. Mire, la vida es sufrir, es cierto, qué duro. La vida, ¿verdad? Es pecaminosa. La vida es difícil. Pero, hermanos, vamos a sufrir por el Evangelio. Vamos a sufrir por la iglesia, por la voluntad de Dios. Eso es la vida de los vivos y escogidos. ¿Me explico? Como la vida de Jacob. Sí. Busquemos San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, verso 10. San Mateo capítulo 5, verso 10 al 12. Leamos juntos. Vamos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase del mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso es la vida de los vivos y de los escogidos. Es así. Entonces uno sufriendo será salvo. No, no está diciendo así. Los vivos, por favor, viva así. Los escogidos tienen que entender esa voluntad de Dios y vivir, ¿verdad? Según esa voluntad. Será bendecido. Aquí está hablando la bendición espiritual. Hablando del galardón del reino de Dios. Gran galardón en los cielos. Es así. Por ejemplo, uno que no quiere sufrir por el Evangelio, entonces no habrá galardón. Es algo muy serio, ¿no? ¿Sí? ¿Es serio? Uno que no trabaja, la Biblia dice no come. Es algo serio. El que no predica no va a sufrir, hermanos. No va a llorar. ¿Por qué? No me importa eso, ¿verdad? Entonces no predica. Él no va a sufrir, no va a llorar. Es bendición. No es bendición. El que tiene ese anhelo, ¿verdad? Para Dios, para como trabajar en la voluntad de Dios, tiene. Es bendición. Mucho no tiene eso. Qué extraño eso también. ¿Por qué no tiene? Téngalo en su corazón. Viendo, ¿verdad? Las personas que viven cerca de su vida, alrededor de su vida, ¿cómo están ellos? Vivos o muertos, ¿verdad? Escogidos o llamados. Si él va, ¿verdad? A una iglesia, entonces, escogido. Hay que ver, hay que como discernir, ¿verdad? Y probarlo. Nosotros no podemos probar como Dios, pero aquí tenemos la palabra verdadera, podemos ayudarles a ellos. Vamos a ver. Entonces, el que no quiere sufrir no va a predicar. Aquí en la iglesia, por ejemplo, también, ¿verdad? Uno que no quiere sufrir, no quiere sudar, entonces no va a cocinar allá, ¿no? Yo cocino en mi casa tanto, ¿por qué cocino aquí? Uno que no quiere sudar, ¿verdad? Aquí, limpiando este local de la iglesia para servir a los hermanos, hay que abrir la puerta de la casa y recibir a los hermanos en su casa. Entonces uno, ¿verdad? No me gusta eso. Entonces, ¿cómo va a ser? Apartado. Yo no soy así. No, eso no le edifica. Más bien, ¿verdad? Más bien le destruye, le molesta, como un tropiezo, ¿verdad? Se cae. Poniendo. ¿Quién lo ha puesto? Usted ha puesto ahí en su camino. No. Vamos a obedecer así, ¿verdad? A la iglesia. Vamos a obedecer así con corazón humilde a los hermanos. Eso es su bendición. Uno, viene, así, viene. ¿Por qué viene? Como ya dejó tiempo, ¿verdad? Tenía un tiempo resto. Entonces, no tenía compromiso, ¿verdad? No tenía algo que hacer, entonces vino. Pero si hay algo, siempre cuesta, ¿no? Cuesta. Salió algo, entonces no puede. Así uno vive. Qué cómodo, ¿no? Cuando quiere, viene. Cuando no quiere, no viene. No es justo. Así que muchos no quieren sufrir. Yo tengo que llegar yo. Sí o sí, yo tengo que llegar, sí. Entonces uno sufre. Para prepararse, ¿verdad? Sacar el tiempo. Sí, vale. Uno no tiene plata para llegar, pero quiere y llega. A pie llega. Buscando una ayuda llega.
Entonces uno que vive según su pensamiento, según su situación, ¿verdad? Si Dios me permite, voy. Entonces, ¿cómo Dios le permite? Dios pone un obstáculo en su camino, ¿no? O sea, uno que vive así según su pensamiento, según su situación, es como un hombre del mundo. No hay diferencia con este hombre del mundo. El mundo vive igual, ¿sí o no? Así vive. Pero los vivos, los escogidos, no pueden vivir así, hermanos. Vamos a tener ese compromiso con Dios ya. Siempre tengo compromiso con Dios aquí. Eso es número uno, mi prioridad. Es bendición. Él va a suplir, sí, porque viene, ¿verdad? Visita y algo llega, pero voy, ¿verdad? Él busca la manera. Para buscar una manera, sí va a suplir, yo lo sé. No tiene dinero, entonces va a suplir, ¿verdad? Va a estar triste, pero búsquelo. Hay que suplir, ¿verdad? Sí, por la iglesia. Primero por sí mismo, para vivir. Los vivos tienen que cuidarse, ¿sí o no? Guardarse. Vamos a suplir, hermanos, por el Evangelio. Vamos a suplir. Vamos a suplir por la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor. Vale. Mira aquí, los domingos, los miércoles, oye, vinieron bastante. Bienvenidos, hermanos. Pero no siempre así. Entonces, ¿dónde se fueron? ¿Dónde han ido, verdad? Domingo pasado, por ejemplo. ¿Por qué no pudieron? Algo pasó en su casa, en su vida, pero es como algo, ¿verdad? Una ocasión, como una excusa, por ejemplo. Una excusa muy justa. Si tiene. Es una excusa, ¿no? Si puede sacar, si puede como suspenderlo, ¿verdad? Para próximo, para que yo pueda ir a la reunión. Eso es nuestra voluntad. Vamos a hacer eso. Mire, aquí en la iglesia también hay mucha falta, ¿verdad? Los como líderes, servidores, falta. ¿Quién es, verdad? ¿Quiénes son ellos? Los líderes y servidores de la iglesia. Que tienen mucha fe, ¿no? Que tienen buen testimonio. No son así. Entonces, ¿quiénes son? Más o menos, ¿verdad? Más o menos, que tiene un corazón firme. Venir siempre a la reunión, venir siempre los domingos y miércoles. Así yo lo veo, ¿verdad? Un corazón fiel. Lo mínimo. Me explico. Cada uno tiene un defecto, una falta, debilidad. Tiene. Mire, así como mucha falta. Los hermanos fieles que están siempre en la comunión. A veces sí, a veces no. No es fiel. Sea fiel, hermanos. Aquí en la iglesia no hay muchos fieles. Así no hay muchos servidores. Tenemos 8 sectores. Algunos, ¿verdad? No saben eso. Antes, ¿verdad? Hace años. Cada sector tenía 4 servidores de cada sector. 4. Y ahora 2. Cada sector tiene 2 servidores. ¿Por qué? Porque no hay más. Vamos a dividir, ¿verdad? Lugares y sectores para que se reúnen, ¿verdad? Fácilmente, más cómodo, con menos miembros, tantos, 15, 20, ¿verdad? No se alcanza el lugar. Entonces, dividiendo así, tenemos 8 sectores, pero no hay muchos servidores. Por eso, hermanos, por favor, vamos a llevar un corazón fiel. Siempre, o sea, por lo menos tratar de estar siempre en la comunión. Los domingos y los miércoles, muchos no vienen por pereza, ¿sí o no? Por pereza. No es justo, no es justo. Vamos a seguir adelante. Mire, Jacob engañó a Esaú, por ejemplo, dando una comida, ¿verdad? Y compró esta primogenitura. Y también, y después, ¿verdad? Esaú, como Jacob, ¿verdad? Engañó a su papá, ¿no? A su padre, fingiendo como Esaú, porque Esaú era primogénito. Isaac lo sabía, por eso quería bendecir, sabiendo que ya la muerte está cerca, ¿verdad? A él. Quería bendecir a Esaú, a su hijo primogénito. Pero Jacob, como formando como, ¿verdad? Esaú, cubriendo su pie, y recibió, por ejemplo, robó, ¿verdad? Esta bendición de primogénito de Esaú. Entonces, Esaú también se enojó tanto, ¿sí o no? Se enojó tanto y quiso matar, pero ya Isaac está vivo. Él va a estar muy triste, entonces voy a esperar la muerte de Isaac. Y si muere, yo lo mato inmediatamente, ¿verdad? Así tenía gran ira Esaú. Miren, Jacob lo sabía. Sí, ¿por qué no? Jacob lo sabía. Y tenía miedo, ¿verdad? Así, fingiendo así. Yo seré maldecido por Isaac. O tal vez mi hermano, ¿verdad? Esaú me mataría.
qué miedo, pero mire, él quiso, Jacob, ¿verdad? Quiso recibir esta bendición. Según este como peligro de la muerte, según este peligro de maldición de su padre, pero él quiso, ¿sí o no? Él quiso recibir esta bendición de primogenitura. Entonces, Dios le bendeció, ¿sí o no? O sea, ¿cómo puede robar como vendiendo, ¿verdad? Ofreciendo una comida, un vaso de comida. ¿Cómo puede comprar primogenitura? No, eso como un fuego, ¿no? ¿Verdad? Uno hablando, ¿verdad? Entre los hermanos. Ah, usted es mayor, yo menor. Véndeme su, ¿verdad? Hermano mayor. ¿Puede vender? ¿Cómo? Mayor es mayor. Pero, mire, así yo lo veo. Así, Jacob tenía mucho anhelo y celo para recibir esa bendición espiritual de Dios. Entonces Dios lo ha visto. Corazón de Jacob, ¿verdad? Que quería. Y viendo el corazón de Esaú. ¿Cómo? Esaú, ¿qué corazón tenía? No me importa eso. Comida, más importa, ahorita tengo hambre. Entonces, menospreció primogenitura. Viendo Dios, le bendició a Jacob. ¿Sí o no? Le bendició Dios. Vamos a buscar Génesis capítulo 35. Génesis 35, verso 9. Génesis capítulo 35, verso 9 dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplicate una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos, y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, le daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Entonces, así, ¿verdad? Jacob fue bendecido por Dios. Nos parece que aquí está hablando, ¿verdad? Una bendición de la tierra, de la carne, pero sí está hablando la bendición espiritual también. Por eso Jacob ya fue bendecido por Dios y fue, ¿verdad? También linaje de la salvación, Abraham, Isaac y Jacob. Podría ser, ¿verdad? Abraham, Isaac, Esaú, pero y ahora Dios, como escogió Jacob, dice Abraham, Isaac y Jacob. Así sigue linaje de la salvación. Como Dios no lo predestinó, sino viendo el corazón de cada uno, Dios revela, Dios le da. Sí. Hoy en día Dios está buscando así también. Esto es la manera de Dios. Así cambió el nombre de Jacob, ¿verdad? Ahora lo llama Israel. Que dice, ¿verdad? Significado que ya luchó con Dios y ganó, ¿verdad? Luchó con Dios y ganó. Venció con Dios. ¿Qué quiere decir? Un hombre, ¿cómo puede vencer al Dios? ¿No? ¿Qué quiere decir eso entonces? A Dios quería, ¿verdad? Con todo su corazón no soltaba. Entonces, ya. Así la Biblia dice, ¿verdad? Así, Jacob ganó, venció a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios lo aceptó y lo bendijo, lo bendeció. Así cada uno tiene un nombre, ¿verdad? Aquí en la Biblia muchas veces Dios cambió el nombre. Abraham era Abraham, ¿verdad? Sara era Sarai. Y Jacob también, ¿verdad? Cambió su nombre Israel. Así sale como muchas veces que cambió Dios el nombre. Y ahora nosotros también tenemos un nombre nuevo. Vamos a pensar eso también. Cada uno tiene nombre nuevo, como criatura nueva. Lo llamamos igual, ¿sí o no? Todo, ¿sí? Pero tenemos un nombre nuevo, Jesucristo. ¿Sí o no? Así tenemos nuevo nombre. ¿Cómo se llama? Jesús. Jesús. Por eso cada nombre tiene significado de Jesucristo. Así somos criatura nueva, somos del Señor Jesucristo. ¿Sí? La tierra de Canaán es sombra del reino de Dios. Entonces, así Dios le permitió a Jacob también esta tierra de Canaán, como le ha permitido, ¿verdad? A Abraham y a Isaac. La daré a ti también, dice. Entonces, así Jacob recibió. Hermanos, cada día Dios nos pregunta, ¿usted qué quiere? Cada día Dios nos pregunta, ¿usted busca el reino de Dios o no? Si quiere ir al cielo, de verdad. Entonces,
deje la gloria del mundo. Entonces, deje su pensamiento y supre, ¿verdad? Supre por la palabra y por el evangelio, por la iglesia, por la iglesia. Vamos a suplir por la iglesia. ¿Por qué? Ya ahora somos vivos, ya ahora somos escogidos por el evangelio. Entonces, vamos a suplir juntos por el evangelio y por la iglesia. Dios va a darnos, ¿verdad?, su gran gloria según su voluntad. Vamos a buscar San Mateo capítulo 11, verso 12. San Mateo 11, capítulo 11, verso 12 al 15. San Mateo capítulo 11, verso 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlos, eres aquel Elías que había de venir. Y el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir? O sea, el que tiene oído para oír, oiga. Ah, ya oyó, como llamado, ¿verdad? Llamados. Primero oiga, pero entienda también, entienda. Y reciba, y guarde en su corazón. Si hay muchas personas que no tienen oído, pero sí, Dios está hablando a los que tienen oído. No como esta oreja, ¿verdad? Un oído espiritual. Una oreja, ¿verdad? Espiritual. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Jacob, ¿verdad? Jacob era un violento, engañoso, ¿sí o no? Engañaba muchas veces. Sí, podemos llamarlo. Ah, él es como violento. Suena feo, ¿verdad? Eso. Violentos. Ah, usted tiene una violencia. Qué fuerte, ¿verdad? Esta palabra, como juzgando. Ah, usted es violento. ¿Cómo? Pero Jacob era violento. Engañó a su hermano, engañó a su papá Isaac para recibir esa bendición de primogenitura. Entonces, aquí está hablándonos, Señor, también, ¿verdad? Sobre la voluntad de Dios. Entendiendo, ¿verdad? Dios, el corazón de Jacob, le bendeció. Lo bendijo, ¿verdad? Dios. Según la voluntad de Dios. Esaú menospreció esa bendición espiritual. Y buscó solamente la bendición de la carne. Sí, carne y carne. ¿Quiénes somos? Por ejemplo, ¿quiénes somos? Somos dignos de ir al cielo. No somos pecadores, no merecemos ir al cielo. Así nosotros somos violentos, malos. Pero Dios nos abrió, ¿verdad?, la puerta de la salvación. Así entramos. Entonces, como aquí dice, ¿verdad? Ah, el reino de los cielos sufre violencia. Muchos violentos que no tienen capacidad, que no tienen, ¿verdad?, requisito de ir al cielo, pero van a entrar. ¿Por qué? Por la gracia. Por la gracia. Por medio de la fe, ¿verdad? La fe, no por la obra. Entonces, muchos violentos van a entrar, ¿verdad? Los pecadores grandes y terribles también pueden entrar al reino de Dios. Entonces, el reino de Dios sufre por violencia. No está diciendo, ¿verdad? Ahí en el reino de Dios, muchos pecadores sucios van a llevar el pecado ahí hasta el reino de Dios. No, no está hablando de eso. Sino, muchos pecadores grandes y terribles también será perdonado. Será perdonado. Será llamado y será escogido. ¿Por qué? Ya Dios abrió esta puerta de la salvación por medio del Señor Jesucristo. Por eso aquí habla desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios está llamando así. Juan el Bautista es último profeta, último. Ya ahora después de Juan el Bautista no hay profeta. Muchos dicen, ¿verdad? Soy profeta. Mentira. No ocupamos más profeta, solamente ocupamos la iglesia. Dios nos habla por medio de la iglesia. Yo no soy profeta, ¿no? Ni discípulo. Soy pastor, un hermano, ¿verdad?, de la iglesia. Dios me encomendó ese trabajo, entonces yo sufro por ese trabajo. Sí, voy a seguir así trabajando. Es como un miembro de la iglesia. Es mi trabajo de la iglesia. Cada uno tiene su función también. Somos violentos, no tenemos requisito ni poder, pero Dios nos abrió esa puerta. Fuimos, ¿verdad?, llamados aquí por el Evangelio, ya ahora fuimos escogidos. Entre nosotros algunos aún no fue escogido por el Evangelio, por la iglesia. Tenga ese corazón, en su corazón, ¿verdad?, la palabra de Dios. Toma esa iglesia como su iglesia. Ponga su raíz de la fe aquí profundamente en el campo de Dios. Es suyo. Nuestra vida, ¿verdad?, indigna, muy fea,
pero Dios nos abrió la puerta de la salvación. Y ahora cualquier persona puede arrepentirse. Sin arrepentimiento tampoco puede recibir. Arrepentíos y creen en el Evangelio, porque ya el tiempo, ¿verdad?, se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creen en el Evangelio. Entonces, sí, Dios nos abrió esta puerta de la salvación. Ya hasta ahora, el reino de Dios sufre la violencia. Los violentos arrebatan, ¿verdad?, el reino de Dios. Por eso Jacob era violento, mentiroso, engañoso, ¿verdad? Pero Dios ha visto el corazón de él. Por eso, hermano, vamos a tener ese corazón, mucho anhelo para Dios. No como así, relajado, ¿verdad? Sí, Dios me permite, voy. No. Uno que quiere, va a buscar la manera. Entonces, Jacob así buscó la manera, ¿no? Buscando una manera, un tiempo, que me vende su primogenitura. Así llegó el tiempo y lo agarró y lo compró. ¿Cómo puede comprar primogenitura? Por la comida, ¿no? Pero Dios lo ha visto, el corazón de él, y lo vendió. Lo encomendó a él, esta primogenitura. Es cierto. Por eso, hermanos, nosotros así somos violentos, somos pecadores, pero ya ahora en Cristo Jesús somos vivos, somos escogidos por la gracia, ¿sí o no? Vamos a seguir adelante, siempre, según la voluntad de Dios. Mire, voy a explicar un poco, por falta de tiempo. Por eso Esaú, ¿verdad? Les expliqué, Esaú es sombra de los judíos, como los judíos. Y Jacob, ¿verdad? Se refiere a los gentiles. El pueblo de Israel, según la palabra de Dios, era hijo, como hijo de Dios. Éxodo, ¿verdad? Capítulo 4, verso 22. Jehová dijo, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es primogénito de Dios. O sea, Dios lo llamó primero y lo escogió como primogénito, ¿no? Entonces los gentiles, otros también. Por eso, como el pueblo de Israel, ¿verdad?, menospreció ese valor de la salvación por medio de Jesucristo, ya perdido, ¿sí o no? Esa bendición cambió a los gentiles. Ahora nosotros estamos recibiendo esta oportunidad de recibir esta bendición de primogénito. Esa bendición de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Primogénito, ¿sí o no? Primogénito. Los salvos ya ahora son hijos como hermanos del Señor Jesucristo. Él es mayor, Jesucristo. Somos menores, así somos hijos de Dios. Esaú era, ¿verdad?, como, sí, malo, era malo, como violentos, pero Dios lo ha visto, el corazón de cada uno. Por eso siempre Dios nos pregunta, ¿usted qué quiere? Si quiere, como Jacob o no. Aunque no merecemos de recibir la bendición espiritual, pero viendo el corazón de cada uno, Dios lo permite. No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Porque es el poder de Dios para la salvación. A todo aquel que cree, dice. Al judío primeramente y también al griego. Así Dios bendice a los que quieren. Vamos a buscar Romano capítulo 11. Últimamente vamos a ver Romano capítulo 11. Verso 25 y 26. Romano capítulo 11, verso 25 y 26 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Mira, aquí está hablando sobre la como salvación de los gentiles. Ya ha acontecido a Israel endurecimiento. Se endureció, ¿verdad?, corazón de ellos. Así rechazaron al Señor Jesucristo. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces los gentiles están entrando, ¿verdad?, a la salvación. Como escogido, ¿verdad?, elección de Jesucristo. Está entrando.
Los judíos aún tienen un corazón duro. Ellos no quieren, aún no quieren. Si hay cristianos judíos, pero muchos no, pocos. Entre los cristianos judíos también, ¿verdad? Muchos no han sido salvos, aún no entienden bien. Entonces, ya ahora estamos llegando al tiempo de la venida del Señor. O sea, ya termina esta época de la gracia, se llama época de los gentiles, abriendo, ¿verdad?, la salvación a los gentiles. Un día Dios los cierra, los cierre. Y después Dios va a abrir la puerta de la salvación a los judíos. ¿Me explico? Así está hablando aquí. Por eso, hoy en día en Medio Oriente está haciendo guerra, ¿verdad?, entre Israel y Irán y Hamas y todo, ¿verdad?, alrededor de la tierra de Israel. Son enemigos, musulmanes, ¿verdad? Pero un día va a poner ahí la paz. Así empieza una paz, pero falsa. Momentánea, temporal, una paz temporal. Como 7 años, tal vez puede ser 3 años y medio. Así se quedó, ¿verdad? Una semana para los judíos, para que puedan arrepentirse. Por eso los judíos están regresando a su tierra, pero por la guerra, muchos no quieren, por la guerra. Entonces, sí, se pone ahí la paz entre, ¿verdad?, enemigos, el pueblo de Israel, así el pueblo de Israel puede regresar. Va a regresar así, con paz, pero falsa. Hoy en día, Europa, en muchos países, también sale, ¿verdad?, persecución contra los judíos, ¿sí o no? Odia a muchos, a los judíos, todo el mundo odia. Entonces está creciendo esta persecución, quiere echar fuera de su país. Entonces también los judíos van a regresar a su tierra. Dios no va a dejar ninguno de ellos. Entonces Dios está preparando eso. Ahorita qué feo, ¿verdad? Esta guerra, mucha matanza. Pero eso es un proceso de tener la paz ahí en Medio Oriente. Ya comienza, ¿verdad? Como 7 años de tribulación. Aquí estamos cerca. Por eso Dios está hablando, ¿verdad?, muchas cosas por medio de esta historia. Vamos a entender. Y entendemos también el tiempo de Dios. Estamos cerca. Hermanos, vamos a vivir como vivos, escogidos también, ¿verdad? Como si nosotros somos gentiles, pero salvos, escogidos por Dios. Aquí estamos en la iglesia verdadera. Vamos a seguir adelante sufriendo por el Evangelio, por la iglesia. Vamos a orar juntos y terminamos. Padre Dios Santo y misericordioso que nos ama, te damos muchas gracias, Señor, por la salvación y por la iglesia siempre, y también por ese tiempo ante tu presencia. Señor, ayúdanos para que nosotros podamos seguir adelante según tu voluntad. Nosotros no somos nada, somos débiles y necios. Sabemos que el Señor está cerca a la puerta. Vimos muchas señales del fin del siglo, pero aquí estamos esperando la venida del Señor, confiando en la voluntad del Señor. Señor, guía nuestra vida según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Muchas gracias, Señor, por todo y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.